Tributos: son aportes pagados por los contribuyentes al Estado con el objetivo del sostenimiento de los gastos públicos del mismo. Según la Constitución Política de Colombia, en el artículo 95 establece las obligaciones y responsabilidades de la comunidad nacional. En el numeral noveno establece que todos los colombianos y personas de la comunidad nacional deben contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro del concepto de justicia y equidad. Tributos: son aportes pagados por los contribuyentes al Estado con el objetivo del sostenimiento de los gastos públicos del mismo. Según la Constitución Política de Colombia, en el artículo 95 establece las obligaciones y responsabilidades de la comunidad nacional. En el numeral noveno establece que todos los colombianos y personas de la comunidad nacional deben contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro del concepto de justicia y equidad. ¿Quién establece los tributos en Colombia? Según la Constitución Política, en el artículo 150, establece que las responsabilidades de establecer rentas nacionales, fijar gastos de administración, determinar contribuciones fiscales y excepcionales, contribuciones parafiscales, en todos los casos y condiciones establecidos por la ley, es también establece en el artículo 338 que en tiempos de paz solamente el Congreso, las asambleas departamentales, los consejos distritales o municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y los tributos los podemos clasificar por impuestos, tasas o contribuciones. Los impuestos son tributos pagados al Estado que no generan ninguna contraprestación específica para el contribuyente. Se fundamenta en la soberanía de cada nación el pago del impuesto para atender requerimientos de interés social y si es sin duda el más importante de los tributos percibidos por el Estado para el desarrollo de sus fines. Tenemos como ejemplo en Colombia los impuestos de renta y complementarios y el impuesto sobre las ventas. Tasas. Son tributos cuyo pago generan una contraprestación directa del contribuyente. Estos aportes se pueden pagar al Estado como remuneración por los servicios que estos prestan. Generalmente son de carácter voluntario, pues que su actividad que los genera es producto de decisiones libres. Tenemos como ejemplo las tasas de los peajes que contribuyen al mantenimiento de las vías y las tasas aeroportuarias contribuyen al mantenimiento de los aeropuertos. Contribuciones. Son tributos que se originan en la obtención de un beneficio particular destinado para bienestar general de la comunidad o un determinado grupo. Las contribuciones sociales son los mismos aportes parafiscales que van destinados a empresas que prestan beneficios para las personas, como la seguridad social, fortalecer la familia, enseñanza a los trabajadores, entre otros. Las contribuciones económicas son pagos obligatorios que se hacen y que tienen una destinación específica. Las contribuciones corporativas son las que van destinadas a instituciones que prestan servicios específicos, como pueden ser las cámaras de comercio y superintendencias. En ocasiones pueden ser gremiales. Las otras contribuciones son los impuestos a la gasolina y el impuesto de boca de mina de carbón.
Al momento de existir la relación de obligación tributaria, en donde el contribuyente está obligado a realizar el pago de tributos al Estado, dicha obligación está compuesta por los elementos de sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, hecho imponible, causación, base gravable y tarifa, los cuales son establecidos en el artículo 338 de la Constitución Nacional de Colombia. El sujeto activo es aquel a quien la ley faculta para administrar y recibir los tributos. El sujeto pasivo son las personas naturales o jurídicas obligadas al cumplimiento de las obligaciones tributarias. El hecho generador es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. El hecho imponible marca el nacimiento de la obligación tributaria, siendo así uno de los elementos que constituyen el tributo. La causación se refiere al momento específico en que surge o se configura la obligación respecto de cada una de las operaciones materia del impuesto. La base gravable es el valor sobre el cual se aplica la tarifa para obtener el impuesto. Y la tarifa es una magnitud establecida en la ley que, aplicada a la base gravable, sirve para determinar la cuantía del tributo. En los impuestos por territorio están los nacionales, los cuales son tributos emitidos por el Poder Ejecutivo y sometidos a consideración del Congreso Nacional para su aprobación, los cuales se hacen efectivos a partir de la sanción presidencial y su correspondiente publicación en el Diario Oficial. La entidad que se encarga de administrarlos y controlarlos es la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ellos se encargan de la administración de los impuestos y comprende la recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, los derechos de aduana y demás impuestos de comercio exterior. Tienen como objeto coadyuvar y garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias, los derechos de explotación y gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar. Entre estos, los impuestos más importantes son el IVA, que es el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta y complementarios y el de timbre nacional. Los impuestos departamentales deben estar previstos en ordenanzas que son expedidas por las asambleas departamentales por iniciativa del gobierno local. En ellas se contiene los sujetos de la obligación tributaria, hechos generadores, bases gravables, tarifas y demás aspectos relevantes. Algunos de estos impuestos son el impuesto a ganadores de loterías, a loterías foráneas, al consumo de cervezas, sifones y refajos, el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, el impuesto al consumo de cigarrillos, el impuesto al consumo de la gasolina, de huello, de ganado mayor, impuesto de registro y el impuesto sobre los vehículos automotores. Los impuestos municipales. Estos impuestos deben estar previstos en acuerdos aprobados y expedidos por el Consejo Municipal o Distrital, por iniciativa de la Alcaldía. Están controlados y administrados por la Alcaldía o Secretaría de Hacienda, y entre estos se encuentra el de Industria y Comercio, el predial, el de Vehículos, sobre tasa a la gasolina, estampillas, el impuesto Fondo Deporte, el unificado Pobres y Azar, y el de Publicidad Exterior. Los impuestos directos son aquellos en los que el sujeto jurídico es el mismo sujeto económico. Es decir, la persona obligada a hacer la declaración es la misma persona quien está obligada a asumir el pago del
impuesto. Por ejemplo, el impuesto de renta y complementarios. Los impuestos indirectos son aquellos en los que el sujeto jurídico no es el mismo sujeto económico, es decir, el sujeto que declara el impuesto no es el mismo que asume el pago del impuesto, por ejemplo, el impuesto del IVA, el cual es asumido por el consumidor final.